humanos, gente especialista en el tema de la libertad de expresión, abogados, lo reunió para que luego de estudiar el proyecto se manifestaran sobre este borrador de proyecto, que el presidente dice que es un documento con una nueva forma de hacer política y que le quita ahora peso a lo que fue una acción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se reunió con sectores, se habló del tema, que la ministra estuvo en estas reuniones, que se habló sobre ese documento que estaban presentando. Entonces, si era algo sin mayor trascendencia, ¿para qué hacen perder el tiempo? Y no nos sentamos a hablar de lo que sí creen que se debe hacer. Hoy los medios de comunicación insisten en que copió una ley mordaza a países de Sudamérica, que fue un copy-paste, como dicen los chiquillos, que lo van a entender muy bien. Y yo decía, bueno, el tema no sería que copiaran, el tema es lo que copiaron, y eso es muy importante, es un enfoque, es una forma de ver las cosas, es otra cosa, es cambiar las cosas en Costa Rica. Y esto es importante que los costarricenses, no yo soy una intermediaria, yo tengo que hablarles de esto, pero que los costarricenses lo tengan claro. Bien, participaron muchísimas personas ahí, les podemos dar la lista, periodistas, invitados internacionales que a través de Skype pudieron analizar el proyecto y darnos un punto de vista. Les decía que periodistas, diputados, representantes de radio y de televisión participaron analizando, escucharon y dieron sus puntos de vista, cada quien de acuerdo a las áreas que había estudiado. Pero Vanessa Castro es abogada de Carnatel, de Canartel, que es la Cámara de Radio y Televisión. A modo de resumen, doña Vanessa, ¿qué podemos decir como resumen de todo este conversatorio para luego hablar un poquito en particular del tema que destacan todos los medios hoy, que es el tema de la copia que se hizo? ¿Por qué se afirma que se hizo una copia y si podemos afirmar sin lugar a dudas que fueron copias de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y de Perú? Primero, buenos días y por favor resúmame al final qué fue lo que se logró en este conversatorio. Muy buenos días, doña Amelia, un gusto nuevamente estar acá con usted. Mire, efectivamente fue un conversatorio tremendamente rico, diría yo, sobre todo desde el punto de vista del aporte jurídico, así lo veo yo como abogada. Efectivamente, el conversatorio reunió una serie de personas con diferentes puntos de vista y todos habían hecho la tarea de hacer un estudio que fuera lo más objetivo posible sobre la base de discusión que nos había presentado el ministerio. Y la conclusión a la que llegamos es que es un proyecto de ley, bueno, una base para discutir, o un anteproyecto de ley que no reúne las condiciones ni de forma ni de fondo para ser una base de discusión. Y es porque nos lleva en el fondo a un cambio de modelo. Sin embargo, podemos afirmar que un cambio de modelo sin un rumbo claro. Yo decía que el proyecto le faltaba que tener una columna vertebral, o tenía una columna vertebral un poco torcida. Y por supuesto problemas de fondo, de forma muy fuertes, que también impiden que uno tome seriamente en consideración una base de discusión de ese tipo. Entonces lo importante fue haber reunido a muchas personas que de forma muy seria, muy responsable, creo que ante muchas cosas en el país hay que hacer un estudio a fondo de las cosas, y un estudio que ya trascienda meros aspectos políticos y sea cosas serias, que le presenten a los costarricenses una visión de lo que está pasando o hacia dónde podríamos ir si no tomamos en serio las cosas. Bien, doña Vanessa, ¿por qué se hizo énfasis? Se dijeron muchísimas cosas en detalle ahí, muchísimas cosas por parte, como usted dice, de gente seria que en serio se puso a estudiar este borrador y que hizo afirmaciones bien interesantes. Pero el tema del copy-paste, ¿de dónde sale eso? Hubo una parte del conversatorio que se dedicó a eso. Usted fue la persona que le comunicó a las personas que participábamos, le comunicó sobre esto
que se resultado de una investigación que ustedes hicieron. ¿Cómo estuvo este proceso y qué descubrieron? Efectivamente, parte de estudiar un tema de estos, de estudiar una posible proyecto de ley, es estudiarle aspectos técnicos. Y parte de ese aspecto técnico es que copiaron, o vamos a ver, para hacer la presentación, el ministerio tomó de diferentes legislaciones pedazos, pero no solo lo tomó, sino que lo puso literalmente. Entonces hizo una mezcla, por ejemplo, copió el artículo 41, 42, 43 y 44 de la ley peruana, los incorporó. Luego cogió los principios de la ley mexicana, los incorporó. Cogió aspectos de la ley colombiana y los incorporó. El problema es que luego no integró eso, y además, como se trajo la copia literal, se trajo conceptos que no son nuestros. Entonces, doña Amelia, lo más grave de esto es que si usted ve el proyecto, que es una mezcla de diferentes copias de diferentes legislaciones, sí nota que en el fondo cambiaron un modelo y hablan de un Estado promotor y hablan de radios comunitarias y hablan de, por ejemplo, acaparamiento y no concentración, que es el concepto nuestro jurídico. O sea que efectivamente no solamente copian de otras legislaciones, sino que la copia en su conjunto nos lleva a algo diferente en materia de radio y televisión, que desconoce lo que ha sido el histórico de radio y televisión en nuestro país, y desconoce los ideales democráticos costarricenses. Eso tal vez es lo más, lo más grave que se puede destacar de eso. Sí, yo decía, muchas veces cuando se elabora una ley, pues se leen leyes en otros países afines a uno para ver en qué coincidimos y a ver cómo lo planteó tal o cual país. Yo supongo que guardando después, cuando uno hace la del país de uno, pues lo que es la cultura, la idiosincrasia, la forma de ver de las cosas en un país. Ese no es el tema es de dónde se copió y también la forma tan machotera y casi irrespetuosa en que se hizo este borrador para luego, y eso también quiero preguntarle, Vanessa, para luego llevarlo oficialmente la gente del MISID a los foros de gente que estaba esperando de las empresas, de radio y televisión, abogados, etcétera, de las cámaras que estaban esperando con interés este proyecto del gobierno. Así es, ese es el tema, doña Amelia. O sea, porque uno, abogado, si va a hacer un proyecto de ley, evidentemente toma de otros países. ¿Qué toma de los otros países? La idea, los buenos aportes, las buenas experiencias, pero no se trae literalmente, sobre todo de países que tienen gobiernos con una historia muy diferente a la nuestra, que son gobiernos militares, que son gobiernos que han limitado las libertades de prensa. Son realidades completamente diferentes. Y entonces, si importamos todo eso y lo hacemos, lo metemos en un proyecto de ley, se convierte en algo efectivamente un poco irrespetuoso, que es de tomar pedazos y simplemente ponerlos para lograr al final, diría yo, o sea, esta es una interpretación de mi parte, para lograr al final de cambiar una forma de ver las cosas muy a lo costarricense. Si hay algo de lo que podemos enorgullecernos nosotros, los costarricenses, es de tener una historia de radio y televisión muy limpia, muy transparente y con un apego muy grande a las libertades y a la democracia y al respeto. O sea, yo creo que pocos o muchos pueden decir la gran amplitud de los medios para participar y usted es un ejemplo de eso, doña Amelia. Sin embargo, extraña muchísimo que profesionales hayan trabajado de esta manera en la elaboración de un proyecto de ley y que no se hayan dado cuenta del fondo de lo que estaban haciendo y la trascendencia que tiene.
Vanessa, ya el presidente ayer dio algunas declaraciones en relación al tema, bajándole el nivel al tema, pero en una entrevista en el día de hoy en La Nación, por ejemplo, creo que fue un error humano muy fuerte, dice Gisela Copper, ministra de Ciencia. Ayer conversamos con ella aquí también y siente uno que se mostraba preocupada. No entiende uno muy bien lo que pasó porque ella había participado en reuniones donde se hablaba del borrador. El presidente había visto en el periódico que se hablaba de este borrador y se hablaba con preocupación del mismo. En la Asamblea Legislativa se había externado la preocupación. Bajarle el tono y decir, bueno, aquí no ha pasado nada, fue una mala interpretación, es una nueva forma de hacer política, dice el gobierno. ¿Qué dice Canartel? Pues mire, no quiero ser voz, digamos, en esto de Canartel, sí quiero pues darle mi opinión personal, y es que cuando uno asume una función pública, pues tiene el deber de informarse tremendamente de todo lo que está pasando a su alrededor, desde la jerarquía más alta hasta la más cercana a lo que está pasando. Y si estamos siendo rectores de un sector, tenemos que conocer a fondo qué está pasando en el sector y qué estamos proponiendo para el sector. Un gobierno tiene la misión de hacer política pública, y política pública tiene que surgir desde muy diversas formas, pero tiene lógicamente que ser conocida a fondo por los que están ocupando las posiciones. Yo respeto muchísimo las autoridades que están en este momento. Me extraña montones la participación de los abogados y que no se hayan dado cuenta de esta situación. ¿Qué le queda a uno más que pensar, doña Amelia? Que pues a lo mejor no todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando y solamente unos cuantos manejaron el tema. Lo que pasa es que eso revela pues desconocimiento y tal vez un poco de falta de responsabilidad en un tema tan delicado como este, donde trasciende a valores democráticos y al ser de costarricense. Sí, aquí me dicen, don Luis Guillermo lo que dijo fue que ese borrador es una nueva forma de hacer política. Entiendo que llaman nueva forma de hacer política a pedirle a los sectores, a compartir con los sectores la propuesta. Me parece que eso es lo que se está queriendo decir, a compartir con sectores la propuesta. Pues no es una nueva forma porque ya en diferentes oportunidades, depende la importancia del proyecto o del tema, otros gobiernos también han convocado a sectores para escuchar sus opiniones sobre los temas. Me parece a mí, no sé qué piensa usted, pero yo eso lo tengo en el disco duro, o sea, así ha pasado en otras oportunidades. Efectivamente, es que una política pública, un tema de estos, se construye desde los diferentes sectores. Eso es muy normal y no es una nueva forma, es lo que debe ser, incluso desde el punto de vista jurídico, la construcción de todos de una política sobre un determinado tema, especialmente de los que le apretan el zapato. Sin embargo, cuando yo respeto muchísimo eso, pero lo que trajeron a base de discusión se alejaba muchísimo del ser costarricense, como le digo, de esos ideales democráticos, y nos llevaba por otros caminos más bien hacia experiencias de otros lugares que no son cercanas a la nuestra. Entonces, lo que yo reclamo no es que se pusiera a discusión. Yo pienso que es lo normal de la participación que debe dar un gobierno. El tema es que la base de discusión que nos pusieran en nuestras manos fuera una base con una clara posición que podríamos decir hasta ideológica, y sobre todo con una forma totalmente irrespetuosa en cuanto a técnica para llevar el proyecto a la Asamblea Legislativa. Imagínense con lo difícil que son las discusiones en la Asamblea Legislativa, y si ya de por sí ahí entra un ratón y sale un elefante, imagínense si le llevamos un proyecto con una mala técnica de forma y fondo. O sea, ¿qué podríamos sacar de ahí? Muchísimas gracias a Vanessa Castro, ella es la abogada de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, Canartel. Nosotros solamente agregamos una cosa que me parece importante para hablar de forma, ¿verdad? Porque aquí a la final todo se viene para la forma.
aquí lo importante es el contenido de todo esto, pero en cuanto a la forma de hacer política, nos parece validísimo que se consulte con los sectores en buena hora. Qué buena práctica de gobierno, señor presidente. Aquí no estamos diciendo que nosotros nos oponemos a eso. No son los únicos. En otras oportunidades, ante situaciones que se sabía iban a ser muy polémicas, los gobiernos han convocado a los sectores para hablar de ello y para que escuchen las propuestas y escuchen los sectores y el gobierno escuchar las propuestas de los sectores. Eso me encanta, eso es, pero no estamos hablando de eso aquí. Yo quiero que eso quede claro, es que me parece que no estamos entendiendo. No, yo quiero que eso quede claro ante la opinión pública. Estamos hablando de varias cosas, estamos hablando de un borrador de proyecto que se lleva a los sectores, ¿verdad? Se lleva a los sectores por parte del gobierno. Ya se sabe que era un tema polémico, pero es un borrador de proyecto que ya ustedes escucharon a la señora Vanessa Castro, que recoge qué cosas recoge, cómo las recoge, por qué se mete con algo el gobierno, el borrador de proyecto del gobierno, y después el presidente dice, entre otras cosas, que es una barbaridad, que esto pase. Que aquí jamás, que hay que quitar de ese borrador esos artículos que se pusieron, que eso no es así, pero entonces eso es irrespetuoso, porque están hablándole a los sectores de cambiar el estilo del país. No estamos hablando ya del espectro, estamos hablando de cambiar y pasar a ser Venezuela y así eso estamos diciendo, o Bolivia, o ni te cuento Ecuador. Con un hombre tan inteligente como Correa, ni te cuento, no aguanta nada, le dicen algo que no le gusta, vaya, ciérreme eso y vaya a meter, así es. Porque queda en criterio del gobierno, de la ministra de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones y el gobierno al final, según este borrador, qué castigo, qué sanción se daría a un medio que osa criticar al gobierno, decir algo que no le gusta al gobierno, decir algo que no le gusta al presidente o decir algo que no le gusta. Entonces, vuelvo. Aquí no estamos diciendo, aplaudimos 70,000 veces que se tome la decisión de consultar con los sectores, aunque eso atrase más, y escuchar a los sectores, no para que los sectores se sienten ahí como un cualquier cosa, ahí viendo para el techo, no, para que participen, para que sea activo, para que sea viva la discusión y que para que a la final se enriquezca el proyecto. No es solo para decir, se lo di a los sectores, pero yo hago lo que me da la gana y mando lo que me da la gana. No, se lo compartí con los sectores y escuché a los sectores e introduje en el proyecto las grandes preocupaciones país que podrían tener los sectores. Pero no fue esto lo que estamos hablando de contenido, de que así se presentó, de que se elaboró de una forma muy machotera y pachotera, las dos cosas, que es irrespetuosa también para lo de los sectores. Entonces no agarremos el rábano por las hojas, diría mi madre, cuando nos regañaba chiquitillos y uno comenzaba a dar excusas. Mami decía, no me agarre el rábano por las hojas, de eso no estoy hablando. Entonces uno te tiene que quedar callado. Bueno, es un poco lo que me parece a mí que está pasando aquí. Nosotros, señor presidente, y se lo digo al señor presidente porque fue el que lo dijo ayer, bendita la hora en que se tome en cuenta los sectores, bendita la hora en que se tome en cuenta lo que dicen los sectores, bendita la hora también en que se elaboran, porque si después vienen y nos dicen como argumento de autoridad, vienen y nos dicen, fueron 25 abogados los que hicieron eso, dice el viceministro, pero hoy dice, hay mucho tema legal y yo no soy abogado, entonces ¿por qué se lo pusieron a hacer a usted, señor viceministro? O sea, no entiendo, ¿me entiende lo que yo digo? Es la forma en que el gobierno presenta todo esto, no es, señor presidente, es una buena manera de este gobierno consultar a los sectores, pero señores, también que sea una buena manera, en este gobierno hay catedráticos universitarios, el señor presidente de la República es un catedrático universitario. Ahí, ahora más que nunca manejan lo que es presentar proyectos, ¿qué les voy a decir? Entonces se espera también que se presente algo que sea lo que quiere el gobierno para que la discusión sea muy rica, porque si tiran un borrador y dicen, no, esto de verdad nos dimos cuenta y hay que quitarlo, no, esto no era cierto, jamás, ¿cómo íbamos a poner esto? Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Y entonces pues dice, no, es que no diga, es que me están criticando que yo consulte a los sectores. No, eso no está en discusión.
Muy bien, eso es un 10, señor presidente, un 10. Estamos hablando de otra cosa. No solamente de un enfoque país que viene en este proyecto, que a mí en lo particular no me gusta, pero que tiene derecho los costarricenses a saber que el gobierno piensa así, y no que después usted mismo, señor presidente, dice, no, sabe una barbaridad. O la ministra dice, para ser textuales, y que después no se molesten. La ministra dice, creo que fue un error humano muy fuerte. Sí, ahora oímos eso, ¿verdad? Pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un concepto de país, de libertad de expresión, existe o no existe, porque así es eso, son valores universales, existe o no existe. De que están haciendo un copy-paste de los países en los que esos señores, si usted habla y habla mal del gobierno, dice algo, lo cierran. Estamos hablando de copiar en esos países. O sea, entonces son cosas, vuelvo a decir, parezco una lora, pero vuelvo a decir, son cosas diferentes. Aplaudimos que los sectores participen, que se los participe, que se tome en cuenta un sector que supongo que todos se ha organizado, ha estudiado, ha profundizado en el tema para aportar a este borrador de proyecto y finalmente al proyecto. Entonces, eso lo aplaudimos, pero estamos hablando de otra cosa. Y la otra cosa es la que nos preocupa y de la que vamos a seguir hablando. Y además, esperando cuál va a ser a la final el borrador sobre el que vamos a analizar, a hablar con seriedad, a escuchar ideas con seriedad y a aportar con seriedad. ¿Verdad? Eso me parece que es lo que tengo que decir.